Buenos días, chicos, ¿me escuchan? ¿Se ve mi presentación? ¿No, doctora? Sí, se ve, doctora. Bueno, vamos a empezar. El tema que vamos a tocar hoy es inmunología básica y autoinmunidad. Referente a esto, como ustedes ya conocen, dentro de los órganos del sistema inmune vamos a tener órganos principales o generativos y los órganos periféricos. Dentro de los órganos linfoides generativos vamos a tener a la médula ósea y al timo. Inicialmente vamos a tener a la célula STEM, la cual va a diferenciarse en linfocitos, en una línea para linfocitos B, las cuales se dirigen a la médula ósea, y una línea de linfocitos T, las cuales se van a dirigir hacia el timo. Posteriormente, cuando ya están maduros, tanto los linfocitos B salen de la médula ósea y los linfocitos T del timo para entrar a la circulación y comenzar a dirigirse a los linfonodos, al vaso y a los tejidos linfoides mucocutáneos. Ahora, el sistema inmunológico se va a dividir, como ustedes ya conocen, en un sistema innato y en un sistema adquirido. El sistema innato va a tener dentro de sus representantes a las barreras, las cuales pueden ser físicas o químicas. Estas físicas, por ejemplo, son los epitelios. Y dentro de las barreras químicas vamos a tener, por ejemplo, la secreción de pH ácido a nivel del estómago. También vamos a tener proteínas, como las proteínas natural killer o las proteínas de complemento. Las proteínas de complemento y las proteínas C reactiva, y células como las células natural killer. Ahora, con respecto al sistema adaptativo, el sistema adaptativo se va a dividir en linfocitos T y linfocitos B. Los linfocitos T, a su vez, van a tener marcadores, como son los marcadores CD3 positivos, CD8, los cuales se van a diferenciar en linfocitos citotóxicos. Y por otro lado, el CD3 positivo y CD4 positivo, que los va a tener los linfocitos de Helper, y también vamos a tener a los linfocitos T reguladores, que como ustedes van a ver en esta exposición, forman parte importante en la tolerancia inmunológica. Y finalmente los linfocitos B se van a convertir en células plasmáticas, las cuales van a liberar anticuerpos. Ahora, aquí tenemos los componentes de la inmunidad innata. Como ya les he señalado, existen barreras, dentro de las cuales vamos a tener los epitelios, también los linfocitos intraepiteliales, las defensinas, que van a ser enzimas propias que están en el epitelio y que van a ser capaces de destruir a los patógenos. Vamos a tener a las células efectoras circulantes, dentro de ellos a los neutrófilos, macrófagos y células natural killer. Vamos a tener proteínas efectoras circulantes como la proteína C reactiva, factores de coagulación, colectinas o el complemento, y también las citoquinas inflamatorias. Estas citoquinas propias de la inmunidad innata van a tener fuentes celulares y también células blanco y efectos biológicos diferentes de acuerdo al lugar donde ellas van a actuar. Entonces, a manera de resumen, ante un antígeno que es capaz de atravesar un epitelio, vamos a tener a las células dendríticas, las cuales van a ser capaces de ingerir a este antígeno y van a comenzar su viaje mediante el sistema linfático, llegando a los órganos periféricos, donde se encuentran los linfocitos T o linfocitos B vírgenes, los cuales, al ponerse en contacto con esta célula dendrítica, van a desencadenar la proliferación celular y también que se formen las células de memoria, que vendrían a ser los linfocitos B, y finalmente van a producirse la destrucción de este antígeno, pero van a quedar siempre las células de memoria, las cuales van a estar preparadas para tener una segunda respuesta mucho más rápida ante la presencia nuevamente de este antígeno. Tienen que conocer que dentro de las señales no solamente participa la unión del complejo mayor de histocompatibilidad con el linfocito T, sino que van a existir una serie de señales coestimuladoras
las cuales deberán estar presentes para que se lleve a cabo la activación o la inhibición de la respuesta inmune. En estas señales participan las llamadas integrinas, que por ejemplo vamos a tener a la molécula de adición intracelular, a los antígenos linfocitarios activados 1 o 3, y a los marcadores CD28 con B7 o CD40 con CD40 ligandos, entre otros. Por ejemplo, tenemos que la unión del CD28 por parte del linfocito T con el B7, ya sea 1 o 2, pueden tener una función activadora de la respuesta del linfocito T, mientras que el CTLA4 del linfocito T, si se une al B7, su función va a ser más bien inhibidora. Entonces, la magnitud de la respuesta de las células T, conforme está presente el antígeno, va a ser inicialmente rápida y los linfocitos T se van a activar y se van a expandir, pero a medida que pasa el tiempo, esta respuesta va a ir disminuyendo y se va a producir la apoptosis del linfocito T, acompañado de la eliminación del antígeno que produce el estímulo. Sin embargo, a lo largo que pasa el tiempo van a sobrevivir las células de memoria. Entonces, cuando nos referimos a tolerancia inmunológica, la tolerancia inmunológica se va a dar en el sistema adaptativo, tanto a nivel de linfocitos T como de linfocitos B. Y a nivel de los linfocitos T se va a dar también tanto a nivel periférico como a nivel central. Igual sucede con los linfocitos B. Y la diferencia es que a nivel de los linfocitos T van a existir las células T reguladoras, las cuales van a participar directamente en la tolerancia inmunológica periférica. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de tolerancia inmunológica? Nos referimos a la incapacidad que tiene el sistema inmune. Apaguen sus micros, por favor, porque se filtra. Bueno, a la incapacidad de producir una respuesta específica frente a un antígeno, ya sea propio o extraño. Y esto, para que se dé, tiene que estar inducida por un contacto previo con el antígeno. Entonces, hablamos de tolerancia cuando hay una incapacidad del sistema inmune para reaccionar frente a un antígeno específico. La autotolerancia viene a ser la tolerancia frente a antígenos del propio organismo. Si falla la autotolerancia, se va a dar la autoinmunidad, mientras que la ignorancia inmunológica viene a ser la incapacidad del organismo para reconocer estos antígenos, ya sean propios o extraños. La tolerancia inmunológica va a tener determinadas características, como por ejemplo que va a ser específica para cada antígeno, que se va a producir tanto en linfocitos T como en linfocitos B, o en ambos, que se da tanto a nivel central como a nivel periférico, que va a depender del estado de maduración de los linfocitos, que se va a perder tras la eliminación del antígeno y que va a tener memoria y especificidad. Entonces, ante un antígeno inmunogénico, lo normal es que se activen los linfocitos T, estos proliferen y se diferencian, pero en la tolerancia lo que vamos a tener es que si es que un linfocito T actúa sobre un antígeno tolerogénico, se va a producir una pérdida de respuesta mediante la anergia o muerte celular. Y en ignorancia simplemente no va a haber ningún tipo de respuesta por parte de este linfocito. Ahora, como les he señalado, la tolerancia inmunológica se va a presentar en los dos niveles, tanto a nivel central como a nivel periférico. Hablamos del nivel central si nos referimos al timo y la médula ósea, y los procesos de tolerancia que se van a dar van a ser de elección clonal, apoptosis y también edición del receptor. Y a nivel de la tolerancia periférica también se da tanto a nivel de los linfocitos B y T, los cuales sean autorreactivos, y los procesos que se llevan a cabo son de anergia clonal, apoptosis, y también participan los linfocitos T supresores o T reguladores, pero solo para los linfocitos T autorreactivos. Entonces, si a nivel de los órganos linfoides centrales vamos a tener linfocitos inmaduros, los cuales van a actuar o se van a activar mediante el estímulo de autoantígenos, se va a producir la dirección clonal de este grupo de linfocitos.
De esta manera se lleva a cabo la tolerancia central. Si es que por otra parte estos linfocitos no reconocen a estos autoantígenos como extraños, se va a permitir la maduración de estas células hasta que lleguen a la parte periférica. Si a nivel periférico se va a producir la respuesta de autoantígenos, nuevamente se va a dar la energía clonal o apoptosis, llevándose a cabo así la tolerancia periférica, y se va a permitir solamente la proliferación de aquellos que no sean capaces de responder a autoantígenos, y sí antígenos extraños. Entonces, generalmente la tolerancia se da sobre todo en la etapa fetal, hasta un 90%. Sin embargo, también hay un porcentaje de tolerancia inmunológica que se da ya posterior al nacimiento del individuo, pero la gran parte se da en la etapa fetal. A nivel del timo, por ejemplo, vamos a tener que aquellas células que sean capaces de reaccionar contra nuestros propios antígenos van a pasar por un proceso de selección negativa, y hasta el 98% de ellas pueden llegar a ser apoptosis si es que son células autorreactivas, permitiéndose solo el paso de aquellas que tengan selección positiva. Y selección positiva son aquellas que sí reaccionan a antígenos extraños, y si es que reaccionan a autoantígenos lo hacen con una débil respuesta. Cuando pasan a la parte periférica van a tener aquellas células que tengan en su superficie un marcador que es el FOXP3, se van a diferenciar en linfocitos T reguladores. Entonces, algunos van a tener en su membrana CD4 y CD8, algunos CD4 y CD3, y se van a diferenciar en linfocitos T helper o linfocitos T citotóxicos, pero aún así, si es que ellos presentan algún grado de autorreactividad, van a ser los linfocitos T reguladores los que van a estar encargados de inhibir a estas células o producir la muerte de estas células, y se van a ver estimulados mediante la liberación de interleuquina 2. Asimismo, en el caso de los linfocitos B, el proceso de selección o de tolerancia se da cuando el linfocito B es más inmaduro, es decir, cuando presenta en su membrana inmunoglobulina M. Ahora, ellos a nivel central llevan a tener en su membrana inmunoglobulina M, y recién cuando pasan a la parte periférica se van a agrupar en células germinales y van a formar linfocitos de memoria, los cuales van a tener en su membrana también una serie de inmunoglobulinas como la G, A, D. Estos de aquí se van a concentrar a nivel de los centros germinales o a nivel de los ganglios linfáticos, mientras que aquellos que presenten inmunoglobulina M van a tener una corta vida a nivel del plasma y van a estar también a nivel de los tejidos linfoides. Aquí se presentan los mecanismos de tolerancia inmunológica tanto de los linfocitos T como de los linfocitos B. En ambos va a haber tolerancia a nivel central y en ambos van a haber mecanismos de tolerancia periférica. Los mecanismos de tolerancia periférica de los linfocitos T van a ser de elección clonal, anergia clonal, ignorancia inmunológica y las células T reguladoras, mientras que los linfocitos B solamente van a tener elección clonal y anergia clonal. Entonces, si estamos con un linfocito T, el cual va a reconocer un antígeno, el cual va a estar presentado por las células dendríticas, la respuesta normal es que estos linfocitos T proliferen y se formen linfocitos T efectores, y también se estimule la formación de linfocitos de memoria. A nivel periférico se puede dar la anergia, la cual se va a caracterizar porque va a haber una falta de respuesta funcional, la supresión mediante los linfocitos T reguladores, los cuales van a bloquear la activación, y finalmente la eliminación, en la cual se va a producir apoptosis o muerte celular inducida por la activación. En el caso de la tolerancia a nivel central, en el caso de los linfocitos B, también los procesos que se llevan a cabo van a ser anergia, que es pérdida de la respuesta funcional, muerte celular o de elección, y finalmente también se puede llevar a cabo un cambio en la especificidad del receptor.
Los mecanismos de tolerancia van a ser 5. El primero es el de elección clonal, en el cual va a haber una eliminación mediante apoptosis de linfocitos inmaduros autorreactivos en órganos linfoides centrales. De esta manera, lo que vamos a tener es que los linfocitos T y B maduros que abandonen los órganos centrales no respondan a autoantígenos, ya sea en el timo o en la médula ósea. A nivel de los linfocitos T se va a producir, como ya señalamos, en una primera fase, una fase de selección positiva, en la cual se eliminen los timocitos CD4 y CD8 que no reconozcan al complejo mayor de histocompatibilidad propio, y después una fase de selección negativa en la cual se lleva a cabo la eliminación por apoptosis de aquellos que tengan gran avidez por autoantígenos unidos al complejo mayor de histocompatibilidad. La elección clonal también se lleva a cabo a nivel de los linfocitos B, a nivel de la médula ósea, pero siempre en los linfocitos inmaduros que solamente tengan IgM de membrana, pero no IgD. Aquí vamos a tener los mecanismos de tolerancia del linfocito B a nivel central. Van a producirse apoptosis de aquellas células que sean autorreactivas, edición del receptor, y aquellas que salgan a la periferia deberían ser aquellas que no sean autorreactivas, y en caso de que lo fueran, pueden pasar a anergia, apoptosis o simplemente a ser excluidos de los folículos formados por linfocitos B. La edición del receptor también se va a dar a nivel central, tanto a nivel de linfocitos T como linfocitos B. A nivel de linfocitos B se puede cambiar a nivel genético el receptor de los linfocitos B, y a nivel de los linfocitos T también se puede cambiar el receptor TOL, el cual va a servir para la unión de la célula presentadora de antígeno, y de esta manera se evita la respuesta autorreactiva. Aquí tenemos un gráfico que representa una respuesta a antígenos propios por parte de los linfocitos B, de tal manera que se lleve a cabo la edición del receptor y este linfocito B no muere, sino que va a ser un linfocito B reactivo, pero no autorreactivo contra las propias células. En caso de que el linfocito B sea autorreactivo, también puede ir a apoptosis o eliminación. Y finalmente, si es que sigue teniendo respuesta contra antígenos propios, se puede producir una expresión del receptor reducida, lo cual lleve a una anergia y finalmente el linfocito B no tenga una respuesta que produzca daño al organismo. La anergia clonal es otro mecanismo de tolerancia en la cual va a haber una ausencia de la segunda señal de activación del linfocito, y al faltar las moléculas coestimuladoras, el linfocito se va a volver anérgico, puede morir por apoptosis o simplemente no se activa. En el caso de los linfocitos B, por ejemplo, tenemos que el CD40 no cuenta con su coestimulador y por tal motivo se produce la anergia clonal. En el caso de los linfocitos B, también este CD28 no contaría con su coestimulador, que estaría en la célula presentadora de antígeno, que sería el CD8086, y por ese motivo se da la anergia clonal. Lo normal es que existan señales coestimuladoras activadoras, las cuales produzcan la proliferación y diferenciación de los linfocitos T, pero si es que no existe una señal coestimuladora o si la que existe es de inhibición, el linfocito se va a hacer no reactivo o anérgico. El cuarto mecanismo viene a ser la indiferencia o ignorancia clonal, mediante el cual los linfocitos autorreactivos pueden coexistir con el autoantígeno, pero van a estar siempre inactivos, ya sea por baja afinidad por el autoantígeno o por baja concentración de autoantígenos. Y finalmente, a nivel periférico se produce la supresión de linfocitos T mediante los linfocitos T reguladores o linfocitos T supresores. Esto solamente aplica para los linfocitos T. Si bien es cierto, a nivel del timo, inicialmente se va a llevar a cabo el reconocimiento de autoantígenos, se van a formar también este tipo de linfocitos T reguladores, los cuales una vez que lleguen a la periferia, sean capaces de inhibir células que sean autorreactivas y evitar de esta manera los procesos de autoinmunidad. Ahora, los linfocitos T reguladores se van a activar a su vez mediante la liberación de interleuquina 2 y se van a caracterizar porque en su membrana van a tener un marcador de FOXP3.
En este gráfico lo que les quería señalar son las vías de apoptosis. Existen dos vías de apoptosis. La vía de apoptosis extrínseca, que se va a dar por reunión del Fas con Fas ligando, y la vía mitocondrial intrínseca, en la cual se van a producir una serie de liberación de enzimas caspasas, las cuales van a producir la fragmentación del material a nivel del núcleo o del ADN, y finalmente van a liberar a las mitocondrias para que éstas sigan produciendo caspasas y se va a llevar a cabo la desintegración de la célula. Entonces, los principales sitios de tolerancia a nivel de los linfocitos T va a ser tanto a nivel del timo, específicamente a nivel de la corteza y a nivel periférico, y a nivel de los linfocitos B se van a dar a nivel de la médula ósea y a nivel periférico. El mecanismo de tolerancia se va a dar en estadios de maduración en los cuales los linfocitos T sean dobles positivos, es decir, tengan tanto CD4 como CD8 positivos, y los linfocitos B tengan en su membrana IgM positivos. El estímulo para producir la tolerancia a nivel central va a ser una alta avidez por autoantígenos, y a nivel periférico va a ser también la pérdida de coestimuladores, o también que exista una estimulación por parte de autoantígenos. En el caso de los linfocitos B, a nivel central se va a dar por reconocimientos de autoantígenos a nivel de médula ósea, y a nivel periférico cuando hay presencia de señales coestimuladoras o pérdida de estas señales coestimuladoras, o a la vez si es que ellos reconocen autoantígenos. Y los principales mecanismos de tolerancia a nivel de los linfocitos T van a ser la apoptosis, también, como hemos dicho, la muerte celular y la edición del receptor, y a nivel periférico vamos a tener la anergia, la apoptosis y la supresión. En el caso de los linfocitos B vamos a tener la apoptosis y la edición del receptor, y a nivel periférico el bloqueo de señales mediante anergia y también la apoptosis. Entonces, hablamos de autoinmunidad cuando el paciente o el individuo tiene una respuesta inmune contra lo propio. Esta reacción generalmente va a ir acompañada de autoanticuerpos y linfocitos T autorreactivos. Hablamos de una enfermedad autoinmune en la cual se va a producir un daño continuo a nivel de los órganos o tejidos producidos por estos linfocitos T autorreactivos y por autoanticuerpos. Entonces, la autoinmunidad viene a ser la pérdida de la tolerancia. Se va a dar a nivel de una alteración de la respuesta inmune adaptativa. Puede existir una autoinmunidad fisiológica en la cual se deben de eliminar las células viejas o se reconozcan autoidiotipos que regulan la respuesta de los anticuerpos, pero si es que más bien atacan a nuestras células, que no son células envejecidas ni células que están por producirse apoptosis, se van a desarrollar las enfermedades autoinmunitarias, y la característica va a ser que va a haber una tendencia a la cronicidad debido a que van a persistir estos antígenos, que van a haber fallas puntuales de mecanismos de autotolerancia y que va a haber una inducción por autoantígenos específicos para cada enfermedad. También hay que tener en cuenta las alteraciones genéticas, y dentro de ellas las del HLA vienen a ser las más importantes y las que más se han relacionado con estas enfermedades sistémicas autoinmunes que estamos revisando. Dentro de los factores genéticos, como les he señalado, se ha encontrado que hay familiares en primer grado de pacientes que pueden tener enfermedades autoinmunes y que se repiten en familia, como por ejemplo gemelos con lupus eritematoso sistémico, con artritis reumatoide, o dentro de la familia pacientes que tengan enfermedades autoinmunes como lupus y familiares con artritis reumatoide o diabetes autoinmune, lo cual indica que estos individuos son genéticamente susceptibles y que la expresión clínica podría ser modificada por ambientes permisivos que permitan que se desarrollen esta enfermedad. Como les he señalado, el marcador genético más importante de enfermedades autoinmunes es el antígeno leucocitario humano, o el HLA, el cual se encuentra en la región del complejo mayor de histocompatibilidad, que se encuentra ubicado a nivel del brazo corto del cromosoma 6,
el HLA se va a dividir en clase 1, clase 2 y clase 3 y van a incluir genes que van a codificar estas moléculas y que van a participar en la respuesta inmune. Sobre todo, a nivel de las enfermedades autoinmunes se ha encontrado relación con los HLA de clase 2, los cuales van a contener determinados genes como el LMP y TAP, y cuyos productos van a participar en el procesamiento y presentación antigénica de estas moléculas, tanto de la clase 1 como de la clase 2. En este cuadrito vamos a tener ejemplos de enfermedades autoinmunes que se van a asociar con moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Y aquí tenemos, por ejemplo, la artritis reumatoide, que se relaciona con el HLA y con el alelo de R4, el lupus eritematoso sistémico, que se relaciona con el HLA clase 2, con el alelo de R3, entre otras enfermedades que, por ejemplo, la espondilitis anquilosante es la que tiene más relación genética y se ha relacionado casi en un 90% de pacientes que tienen en su antígeno leucocitario humano clase 2 y que se repite es el alelo B27, igual que el síndrome de Reiter y uveitis anterior, lo cual nos lleva a inferir de que no solamente son los eventos de tolerancia inmunológica los que participan, sino también eventos genéticos y principalmente los del complejo mayor de histocompatibilidad y a nivel del antígeno leucocitario de la clase 2. Esto tienen que conocerlo también. Este cuadrito es importante. Y eso es todo con respecto a autoinmunidad y sistema inmune. ¿Tienen alguna pregunta?